Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por Radio Cultura, con Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Vamos a analizar, mejor dicho, va a analizar conmigo, nuestro politólogo, algunos acontecimientos de la semana. Por de pronto vamos a hablar de las elecciones en Ecuador, de la primera vuelta, se viene ahora el balotaje pronto, y del resultado electoral de Guatemala, con un triunfo contundente de Arévalo. También vamos a hablar de lo que está pasando, el comienzo, el puntapié de la campaña de las internas del Partido Republicano de Norteamérica, con un panel de 8 candidatos, más Donald Trump, que no asistió, eso lo vamos a conversar. Y bueno, también algunas novedades escalofriantes, ¿no, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Sí, una noticia de las últimas horas es que a media tarde acá de Buenos Aires nos enteramos que un avión en donde supuestamente estaba el jefe del grupo Wagner, recordemos, el grupo Wagner es el grupo mercenario que trabaja para Rusia sobre todo, y que hace 2 meses intentó de cierta manera desafiarle el poder a Putin en un levantamiento que bueno, rápidamente fue frustrado, que estaba ahí Prigozhin, que es justamente el líder, que parecía que había muerto, y hace pocas horas, hace minutos, Rusia confirmó que falleció en ese accidente entre comillas, este líder, lo que realmente es una noticia que impacta y que de alguna manera viene a cerrar el círculo que se abrió justamente cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. ¿Te acordás que en ese momento hubo como una intervención de Bielorrusia, como una mediación para ver de qué manera esto se podía de cierta manera resolver? Y bueno, hubo como se vio un Putin un poquito más flexible en cuanto a entender las causas y demás. Prigozhin se suponía que estaba en Bielorrusia, que bueno, tenía algún acercamiento, pero bueno, Prigozhin terminó como terminan, o como casi todos los disidentes y los opositores de Putin. Con esto que quiero decir, bueno, que todas las versiones indican que se trató claramente de un asesinato. Marcan al ministro de Defensa de Rusia, que es justamente quien había tenido Sergei Shoigu, claro, sí, que justamente había tenido la interna con Prigozhin por cómo se estaba desarrollando las operaciones en Ucrania. Pero bueno, no hay confirmación, también empiezan las versiones conspirativas de que en verdad Prigozhin no estaba en ese avión y que está en otro lado, y que bueno, a través de un acuerdo él figurará como un muerto más, que realmente no está muerto, pero bueno, son todas teorías conspirativas. La información es que se estrelló un avión, que Rusia confirma que dentro de las 10 personas que murieron estaba Prigozhin y estaba un alto comandante de Wagner también. El grupo Wagner, hay que ver cómo interpreta esto, cómo lo toma, qué medidas toma también, ¿no? Porque es el líder, los mercenarios. Claro. Cómo impacta esto dentro de la interna. Los músicos, ¿sabés que lo llaman así? Claro. El apodo de los Wagner, ¿no? De los Wagner, sí, músicos. Algo leí por ahí. Decía, uno de los comandantes más importantes también, Urkin, también murió en el accidente. Así que bueno, se trata de una noticia impactante que, bueno, veremos si modifica de algo el panorama, pero de nuevo, muestra, si es como todos sospechan, una acción deliberada de Rusia y de Putin. Bueno, Putin vuelve a demostrar que no permite ningún tipo de disidencia, ¿no? Lo dijiste siempre en los análisis, durante la sublevación de hace 2 meses, el motín, ¿no? No sé si era un motín o se consideró motín o no, pero del grupo Wagner, que los días estaban contados, digo, no había mucho. El desafío de Prigozhin y de Wagner en ese momento fue muy violento, muy fuerte. O sea, el levantamiento fueron blindados que se dirigían hacia Moscú. O sea, buscando de cierta manera, se suponía que volteara el gobierno. Obviamente que eso no tenía un apoyo masivo, pero bueno, realmente si hay alguien
significó sin lugar a dudas el desafío más grande al poder que se le hizo a Putin en los 20 y pico de años que tiene en el gobierno, ¿no? ¿Alguna consecuencia en el frente, en Ucrania? ¿Alguna Me parece noticia? Todavía no. También obviamente esto se relaciona con varios tropiezos que está, por llamarlo livianamente, ¿no? Que está teniendo Rusia en el frente de batalla. Las informaciones indican que la otraofensiva ucraniana avanza muy lentamente, pero avanza, que las tropas rusas se repliegan, que hay cada vez más ataques. Hoy es el 6º día consecutivo que hubo ataques con drones en Moscú. Complicado, entonces, Me parece Rusia. que hay un panorama bastante complicado para Putin en términos bélicos, y esto, bueno, le agrega un condimento más a toda esta situación tan terrible de lo que está pasando. Y de nuevo, la reacción de Putin hay que ver para dónde va, ¿no? Y de nuevo, también ver dónde va la reacción de este grupo. ¿Qué hace, no? El grupo Wagner, recordemos, Martín, también sin querer confundir a nadie, también tiene un peso muy fuerte hoy en día en África, en todo lo que hablamos la semana pasada, enorme. en Sahel, claro. En Sahel, ¿no? Bueno, Sahel. ahí también Rusia tiene mucha influencia. Por eso parece un golpe muy muy fuerte, muy claro, si es realmente una intención si Putin realmente lo mandó a matar, ¿no? ¿Cómo va a ser la reacción de ese grupo? Pero bueno, esto pasó hace minutos, la confirmación, el hecho ocurrió hace algunas horas, así que bueno, Prigozhin, si realmente murió, claramente le costó muy caro el levantamiento que lideró hace dos meses. A todo esto está la cumbre de los BRICS, ¿no? Están reunidos. Claro, está en Sudáfrica, en la que Putin no pudo ir. Porque no puede ir. No puede ir porque salir. queda preso ahí. Claro. Porque Sudáfrica tiene convenio de extradición, así que si lo acusa Putin de crímenes de guerra, como está acusado en los organismos internacionales, claramente podría terminar preso, imagínate esa situación. Así que creo que hizo una participación vía Zoom o vía virtual. Pero bueno, también habla un poquito de los límites que tiene Putin para moverse en la situación en que está. Sí, los BRICS, claramente con una lista importante de países que quieren incluirse allí. Y bueno, creo que mañana van a anunciar algunos países que se puedan incorporar, Argentina entre ellos. Mirá. Todo indica que Argentina no va a participar y hay que ver de qué manera. Pero bueno, los BRICS, que en su momento fueron un grupo de países, bueno, siguen siéndolo. Ahora, para tú integrar el BRIC, más allá que te tienen que, digamos, solicitar, el BRIC tiene que integrarte. Claro. ¿En Argentina cómo funciona? ¿Eso es una decisión del gobierno, del ejecutivo? No, a ver, son negociaciones diplomáticas, políticas, de la conveniencia. El caso argentino está muy relacionado con la cuestión económica, ¿no? Con la posibilidad de conseguir financiamiento económico por parte de otros países. Y obviamente, si vos sos parte del BRIC y sos parte de ese mercado, las facilidades por las que te pueden dar ayuda, préstamos y demás, es mucho mayor. Si no sos parte, no. De hecho, esa fue la traba por lo cual Lula no pudo habilitar a Argentina el préstamo de dinero. Así que bueno, habrá que esperar, y después obviamente es una decisión política de los miembros del BRIC, ¿no? Yo creo que lo van a abrir el grupo, hay que ver en qué condiciones también, ¿no? Bien, muy bien. Damián, entonces por ese lado vamos a esperar noticias de Rusia y ver cómo sigue el tema de la guerra Ucrania-Rusia. América Latina, grandes elecciones importantes, 2 países importantes. Uno, Ecuador, primera vuelta, un resultado esperado, pero con un candidato sorpresa, con una sorpresa importante en Ecuador, con el candidato Daniel Noboa, que nadie esperaba. Estaba bien abajo en las encuestas. Otra vez las encuestas se equivocan importante, de manera fuerte. Sí. Esa fue una coincidencia entre los dos. Guatemala y Argentina. Y Ecuador, ¿no? Y Ecuador. También, Claro, también, Ecuador. Argentina también, ¿no? Bueno, este empresario es muy joven empresario. Es hijo del millonario Daniel Noboa, que ya se había presentado, lo habíamos hablado, más de 4 veces a elecciones, sin éxito. Un empresario bananero. De un empresario bananero, importante empresario bananero, Noboa, con barcos, con una conexión importante en Ecuador.
Bueno, en opinión de muchos analistas, sería el favorito para ganar el balotaje del 15 de octubre. ¿Cómo lo ves eso? Y yo creo que sí, la tiene que pelear mucho la candidata que ganó, la candidata de Rafael Correa. Entendamos el contexto donde se realizó esta votación. Hablamos la otra vez que Ecuador entró en un ciclo de violencia criminal, de grupos criminales, un desborde de violencia, con situaciones realmente impensables hace 5 años. Entonces me parece que ahí fue el fuerte de Luisa González, ¿no? Tuvo el apoyo de los jóvenes, también otro punto en común con lo de Guatemala, donde la agenda claramente fue el tema de seguridad, fue el tema de económico también. El recuerdo del gobierno de Correa me parece pesó bastante en este sentido, a pesar que Correa mantiene un apoyo popular, el correísmo, si se quiere, entre el 20 y 30 puntos como base. Me parece que sobre eso se subió Luisa González, que tiene posiciones también, si se quiere, progresistas, vista como correísta, pero tiene posiciones bastante conservadoras en algunos temas. Es una izquierda conservadora, no tiene claro, la cabeza de Boric, por ejemplo, claro, ¿no? Con los derechos sobre todo, por eso, anti-ley del aborto. Claro, uno se tienta a decir, bueno, el triunfo de la izquierda en estas elecciones, tanto en Guatemala como en Ecuador, pero a ver, ¿qué clase de izquierda? Son muy diferentes la izquierda de Boric con otros tipos de izquierda. Entonces, sobre todo por las problemáticas que enfrentan estos países. Y la cuestión de seguridad, ahí la noticia también es que ha quedado afuera del balotaje los candidatos que buscaban una salida a lo Bukele en términos de seguridad. De nuevo, recordé. Han Topic, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Que era uno de los que sacó 14%, no Sí, obstante, no sé si salió tercero o cuarto, pero digo, sí, quedó afuera. Pero bueno, eso tiene, y sobre todo una campaña también muy violenta, en donde hubo un asesinato, eso siempre hay que recordarlo. Hace un mes Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros. Después la campaña obviamente se transformó en una cuestión bastante triste, ¿no? Los candidatos iban muy protegidos y demás. Sí, las escenas de votación eran muy fuertes, ¿no? Con el candidato, el que reemplazó a Villavicencio, el periodista también. No sí. Tengo el nombre ahora, no me acuerdo bien, era... bueno, sí, que lo dejaron participar luego, el que era vice pasó a ser presidente. Sí, en realidad, sí, había una confusión. La vicepresidenta, que era la que hubiese seguido ahí, no pudo, por un tema, electoral, de leyes electorales, no pudo participar, y en su lugar entró este candidato periodista, pero la manera en que iba, el chaleco antibalas y la protección militar que tenía era sorprendente para Ecuador, ¿no? Sí, absolutamente. Un país que está en pie de guerra, ¿no? Porque ese tema... Bueno, el candidato que, es como tú decís, esta Luisa González, sí, repite un poco el discurso de Correa. Claro. Es correísta, es delfina, no tiene un discurso propio, no parece tener autonomía, o no parece tener algo. A pesar de eso mantiene el 33%, ¿no? Y Noboa, ¿qué dice? ¿Quién es? Noboa aparece como la imagen de un joven, un empresario joven, ¿no? Con mucha fuerza, tiene esa ventaja, ¿no? Fue una sorpresa de Noboa. Corrió de atrás, ¿no? Lo ubicaban siempre en el fondo, abajo, y el tipo fue creciendo y demás, y se transformó en eso. Hay un apoyo muy fuerte también de la juventud. Y me parece que ahí, 35 años, no sé si lo habíamos dicho, tiene mucho peso también el poder económico de su padre, es un apellido muy conocido, y me parece que funcionó como expresión de los anticorreístas, ¿no? La grieta esa que en muchos países latinoamericanos, después de la primera década de los gobiernos progresistas, ¿no? Es una alternativa. El antichavismo, el anticorreísmo, claro, el antikirchnerismo, el antilulismo, y así podemos ir por varios. Me parece que encontró en el momento ideal, se posicionó frente al crecimiento de la candidata de Correa. Correa también con una mochila en la espalda fuertísima, que es un tipo que no puede volver a Ecuador. 8 años, aparentemente, sí, tiene una condena, algo que también es complejo, sí. ¿No? Porque tampoco tiene, vos fíjate que, si bien él tiene un pedido de extradición dado por Ecuador, ¿no? A pedido de, no sé si no fue este presidente Lasso o el anterior, no me acuerdo, pero en todo caso que era el ex vicepresidente de
de Correa, de Lenin... Lenin Moreno. Lenin Moreno. Claro, que fue el presidente que puso Correa, o que dejó cuando él terminó. Y que se dio vuelta. Se dio vuelta y políticamente, bueno, ideológicamente. Creo que fue él. En todo caso, hay unas confusiones muy grandes. Y para que entiendas, el Interpol, que es un movimiento internacional, no puso la alerta roja a Correa. Correa circula libremente fuera en Europa o otras partes. No tiene pedido de captura. No tiene la alerta roja, que es la que te pone, la que tiene, por ejemplo, Putin, claro, o la que tiene otras cantidades de personas, en el que con esa alerta tú no podés circular en ningún país que tenga tratado con Interpol. Que Correa no lo tiene, o sea que es algo que es, pero de todas formas a Ecuador no puede entrar, no puede postularse, no puede presentarse, y es un poco lo que esta mujer, Luisa González, también habló de que ella no iba a amnistiarlo, que no iba a tratar ese tema, que iba a dejar el curso de la justicia, claro, que es cuestionada, pero dejar un poco que fluya, claro, que se vea cómo funciona. Yo creo que logró atraer al voto correísta claramente, que quedó bastante desilusionado justamente con la experiencia del Lenin Moreno y demás, y agarrar algo más. Lo que pasa es que ahora tiene enfrente el posicionamiento de un empresario joven, claro, una cara nueva, que hizo un gran papel en los debates, eso lo levantó bastante, con un discurso antiimpuestos, pro inversiones, bueno, un discurso muy conocido, un discurso de derecha tradicional clásica, ¿no? Sin parecerse en ningún exabrupto, no lo podemos calificar como alguien fuera de la política, o si alguien fuera de la política, pero entrando en el juego de la política de manera muy correcta, muy prolija, si se quiere. Y bueno, eso fue lo que lo puso en carrera, prometiendo empleo, bueno, nada, el bienestar ese, y me parece que ahí aprovechó eso, ¿no? El hueco que dejó aquellos que no quieren volver al correísmo. Y por otro lado, Correa, o el correísmo, y me parece que tuvo también a favor, en cierto sentido, el contraste entre lo que fueron los 10 años de Correa, más allá que le puede gustar más o menos a alguno, con el descontrol que se transformó Ecuador en los últimos años. Claro, ¿no? porque lo que dice la candidata de Correa, Luisa González, es que se desinvirtió mucho en seguridad, más de $1.000 millones, hablan creo que de 2.000, o sea, unas cifras considerables, y eso hizo que Ecuador se convirtiera en esta especie de Colombia, claro, y México de los... Antes era increíble el contraste entre Ecuador y Colombia, ahora cambió eso. Sí, se revirtió. Se revirtió, la dolarización tampoco también ayuda o no ayuda a controlar a los carteles criminales, al narcotráfico. Dicen que la moneda dólar, el hecho de que facilita, claro, el manejo de los carteles. De los carteles, por eso. Y bueno, entonces me parece que la candidata, que hay que decirlo también, esto es importante, es la mujer más votada en la historia de Ecuador en una primera vuelta. Entonces ella hizo hincapié justamente en eso, en los números que había en la economía, en la materia de seguridad, la baja de homicidios durante la época de Correa. Pero bueno, no sé si va a poder aguantar la embestida, porque hay que ver qué hacen los otros candidatos. Uno puede pensar que todo el otro arco político va a salir en apoyo a Noboa. Pero bueno, Ecuador por lo menos trata de salir de esta crisis a través de un proceso institucional que no es poco, ¿no? No es poco, y como dato interesante y en paralelo, también en estas elecciones, en esta primera vuelta, también había un referéndum sobre la explotación petrolera en una parte de la reserva amazónica de Yasuní. Sí, un referéndum, ¿no? Un referéndum, sí. Y ese referéndum salió, o sea, se veta la explotación con un 60%, lo cual es bastante importante. Entre otros, el candidato Noboa apoyó el referéndum, apoyó el veto a esta explotación, lo cual lo separa un poco también del discurso tradicional de la derecha, ¿no? De la derecha, claro. Porque ahí lo ves como un hombre moderno, distinto, joven, pero además con ideas... Es interesante eso, como también la candidata de izquierda también se despegan a las cuestiones como creo el tema del aborto y demás. Exacto, es curioso, o sea, no está en la agenda completa a la izquierda, y el candidato de derecha también sale del cliché ese de la derecha. Yo creo que son candidatos flexibles que lo que buscan es atrapar votos, ¿no? Sí. Y atrapar votos tomando algunos elementos de los opositores. Veremos cómo se presenta la segunda vuelta. Votó muy mal, por ejemplo, por izquierda. Los votos que puede sumar Luisa González, que serían los votos del partido de Yacu Pérez,
fueron muy pocos los votos Claro. que sacó. Un 4%, o sea, ahí no hay mucho para juntar, no tiene mucho margen. No hay mucho para juntar. Y bueno, la elección es en octubre, falta mucho. Faltan, claro, es el 15 de octubre. 15 de octubre. Es un octubre agitado, ¿eh? Una en América. octubre por eso, y aparte en un país de nuevo, donde está sufriendo una violencia muy, muy extrema, las transiciones y estas transiciones entre primera y segunda vuelta generan mucha incertidumbre, sobre todo en países que ya de por sí tienen incertidumbre. Así que bueno, Ecuador es un capítulo para analizar. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional. Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría. A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina. Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com. Zoom Internacional. Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb. Vamos a hablar ahora de otro país latinoamericano muy interesante y muy importante, porque uno no tiene mucho la idea de lo que significa Guatemala, ¿no? Guatemala acaba de pasar por unas elecciones, el balotaje. Es la primera economía de América Central, 18 millones de habitantes, Damián, es bastante impresionante. Sí. Ha pasado por una infinidad de gobiernos militares. Es un país donde la economía fue controlada y manejada por los Estados Unidos, con la famosa Unit Fruit, ¿no? La compañía de Estados Unidos que hasta intervino militarmente en la época del Big Stick de Roosevelt. Claro. O sea, es un país que tiene realmente una historia colonial, bastante fuerte, con una pobreza extrema. 60% de la población aparentemente está bajo los límites de la pobreza, en una corrupción descontrolada, con un sistema judicial incierto, muy confuso. Todo esto junto hace de que la victoria del lunes de Bernardo Arévalo se festeje con mucho énfasis. Ganó casi con el 60%, ¿no? 59% de los votos. Sí, ¿no? una elección brillante del candidato menos pensado, Bernardo Arévalo. Interesante lo que vos nombraste de la historia de la United Fruit, que fue la razón por la cual Estados Unidos tiró abajo a Jacobo Arbenz, que era el presidente en los 50. Democrático, militar. Democrático, claro, sí. Que se negó que quería nacionalizar la empresa. Y los Estados Unidos, hay un libro muy interesante, ya que estamos de Vargas Llosa hablando de esto, hace poquito escribí un libro, sí, muy muy interesante, pero te quiero decir, marca muy bien la historia de Guatemala y todos estos países, como vos lo narraste muy bien. Por eso sorprende y por eso parece una buena noticia que alguien como Bernardo Arévalo, un activista que se puso como lema la anticorrupción en un país azotado por la corrupción, logró una victoria muy muy fuerte en segunda vuelta, un golpe muy fuerte al establishment político, sin ser un anti-establishment, pero obviamente no estaba con él, porque bueno, de nuevo, esos vínculos, esas relaciones del establishment con Estados Unidos o el mundo privado y demás, claramente a un tipo como Arévalo, que puede ser alguien más desconocido, que viene si se quiere, del progresismo o de la izquierda o la centroizquierda. Bueno, es hijo del presidente Juan José Arévalo, claro, que fue justamente el que empezó los cambios importantes en el 45, en 1945, claro, ¿no? Que después lo quiso seguir Arbenz y bueno, terminó de esa manera. Hizo una reforma social muy importante, digamos, fue una revolución, lo llaman por eso, así. Guatemala se encaminaba a ser un país moderno, fuerte y demás, pero bueno, la historia de muchos lugares de América Latina, ¿no? Y de otros lugares, ¿no? Cómo se arruinaron, ¿no? O cómo los arruinaron, pero cómo hechos históricos o decisiones tomadas históricamente, bueno, tienen consecuencias hasta el día de hoy. Estamos hablando ya de 70, 80 años después. Sí. Entonces, bueno, me parece que la victoria de Arévalo, un personaje también muy, muy particular, es sociólogo,
Sí, interesante. Sociólogo, un hombre que tiene como modelo el Frente Amplio Uruguayo. Bien. Punto a favor. Nacido en Uruguay, ¿no? Nacido en Uruguay. Es el Frente tiene como modelo de construcción política el Frente Amplio, que podemos decir cualquier cosa Frente Amplio, pero la verdad fue exitoso en ese sentido, sí. Con un respeto, bueno, más bien al uruguayo, ¿no? De respetar las reglas del juego y dentro de las diferencias que había de la izquierda, ¿no? Entre la izquierda quizás más... Y desde la izquierda marxista a la socialdemocracia y cristiana, ¿no? Y convivieron y gobernaron todos y bueno, y lo pudieron hacer de nuevo. Claramente podemos marcarle errores o no, pero claramente han sido, y sobre todo para el sistema político uruguayo, ¿no? Me parece que eso es reconocido por todos. Y me parece que por eso, por esta característica de él, un hombre formado en Israel, un tipo que bueno, nada, que tiene ideas bastante importantes y que de nuevo no era la apuesta al establishment, me parece que abre un capítulo, un nuevo capítulo en la historia de Guatemala, en un contexto regional muy, muy terrible. Estaba muy cerca ahí, otra vez Bukele, entonces la idea también de la mano dura, también la idea de la violencia, bueno, hay que ver cómo maneja ese tema, ¿no? Sobre todo que el partido de él, primero lo sorprendente de Guatemala es que se presentaron 20 partidos a las elecciones. Sí. O sea, está muy fraccionado. El mismo partido Semillas, ¿no? Se llama Semillas de... Claro, de nuevo, ese es un grupo de partidos o lo que quiere conformar algo como el Frente Amplio. Pero, digamos, para el grupo, digamos, el partido político de Bernardo Arévalo, Semillas, tiene 23 diputados de 160, ¿no? O sea, es frágil, delicado y tiene que hacer alianzas, como las tiene que hacer también en Ecuador y las tienen que hacer en Chile, Boric, y las tienen que hacer Petro en Colombia y Lula en Brasil, y en definitiva todos tienen que es bastante común en estos últimos años las necesidades de hacer alianzas para gobernar, salvo que gobiernes por decreto, que son evidentemente peligrosas políticas en el continuismo, ¿no? Porque en definitiva ha pasado, hay presidentes que han gobernado con decreto, pero tienen un final casi siempre malo, triste. Claro, me parece que Arévalo se mira en el espejo de Boric, ¿no? Cuanto a la necesidad imperiosa de negociar, porque no va a poder hacer otra cosa. De nuevo, teniendo el tema en cuenta el contexto en lo que está. Es el candidato más de izquierda o más progresista en la historia de Guatemala, que ha llegado al poder, que ha llegado en Guatemala. Entonces, por lo menos en los últimos 60, 70 años. Entonces me parece que ahí él tiene un desafío muy grande. Le ganó a un rival, como decíamos recién, que reivindicaba a Bukele y que quería implantar las mismas políticas que Bukele en Guatemala. Entonces lo van a correr por muchos lados, va a ser muy difícil, pero bueno, es una buena noticia, me parece, que lo que ha pasado en El Salvador, y para la que perdió fue, Torre, ¿no? Sí. Que era la esposa de Álvaro Colón, quien fue presidente de Guatemala 2008 a 2012, y vos sabés que en Guatemala hay una ley que no permite que los familiares se presenten a elecciones. Entonces, ella se divorció de él en el 2011. No, ¿para presentarse? Sí. Claro, para presentarse. No, porque hay una ley que prohíbe que los familiares se curioso presenten. Dato ese, Después se murió Colón, hace poquito, este año se murió. Entonces, seguidilla de presidentes como Jimmy Morales. Sí. Es decir, es absolutamente en el límite de lo iliberal, corrupto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la justicia en Guatemala? Porque al resultado, en varias oportunidades, la justicia, los fiscales, a través de distintos modos, quieren han querido impugnar y aún quieren impugnar la victoria de Arévalo o la victoria de la primera vuelta, digamos. Claro, ¿no? en la primera vuelta, entre la primera vuelta y la segunda, ¿te acordás que lo hablamos acá? Hubo una denuncia sobre que hubo irregularidades en la campaña electoral de Arévalo. Es decir, lo querían sacar de la cancha. De hecho, hubo un momento en que la justicia dijo que no podía competir. Bueno, después finalmente habilitó la candidatura. Pero ahora vuelven estas ideas también. Lo que sí, yo creo que eso podría
claramente transformarse en un caos Guatemala. Digo, si esto llegara a pasar, que la justicia anula el triunfo de un candidato, bueno, sería, me parece, de una gravedad institucional pocas veces vista. Hay en Guatemala una persecución a todos aquellas activistas o, si se quiere, funcionarios de gobierno que tratan o que denuncian casos de corrupción. Entonces, bueno, va a haber una lucha bastante intensa en la justicia, en la política, en las fuerzas de seguridad. Es un desafío gigante, ¿no?, para Arévalo. Uno se pregunta para qué se metió en esto, ¿no? Pero bueno, obviamente que esto es política. Y bueno, nace con el Grupo Semilla. Ahora, claro. La posición de Estados Unidos obviamente es clave en esto también, sí, ¿no? Porque, es decir, digamos, por supuesto, la injerencia siempre existió, la influencia, ¿no?, aún más, ¿no?, un poco también como está pasando en Paraguay, ¿no? En Paraguay la influencia de la embajada americana es importante. Estados Unidos, que siempre fue cómplice, casi siempre cómplice en las revueltas, en los golpes en Guatemala, ahora necesitaría tomar una postura muy fuerte de apoyo a Arévalo para tratar de empujar esta normalización de la democracia. Yo, ¿no?, creo que la está teniendo al estilo de Estados Unidos. Me parece que yo creo que es mucho. Por ejemplo, el fiscal que empezó a acusar a Arévalo o tenía intenciones de descalificarlo, sacarlo de la carrera electoral, está dentro de la lista de funcionarios corruptos señalados por Estados Unidos. Entonces, bien. Estados Unidos tiene el foco ahí. Un poco también lo que pasa en Paraguay con Cartes. Me parece que Estados Unidos ahora se aferra a los sistemas institucionales y respeta en ese sentido, por lo menos abiertamente. Después nunca sabe lo que puede pasar por otros lados, claro. Pero digo, me parece que públicamente es un Estados Unidos muy distinto en cuanto a la relación de ahora con lo que fue, como hablamos antes, en 60, 70 años. Claro, ¿no?, para empezar, lo que pasó con el gobierno de Allende, ¿no?, en el 73. Ahora, sí, por eso. Que justamente estaban ahora algunos congresistas norteamericanos en el aniversario en Chile del golpe, entre otros, bueno, más que nada la izquierda demócrata, ¿no? Fueron invitados y presentes en eso. Y en eso también se destrabaron todos los informes secretos de la Casa Blanca, donde se veía todos los acuerdos y las conversaciones de Nixon, Kissinger con los demás presidentes para intervenir directamente en derrocar a los gobiernos, en la Allende en este caso, y muchos otros. Sí, muchos claramente. Otros. En un contexto claramente de Guerra Fría, del miedo del comunismo, la expansión, ¿no? Claro, era la Guerra Fría, ¿no? En principio, bueno, la Guerra Fría también le pegó al militar, al presidente militar que era que tú hablabas, Arbenz, ¿no? Jacobo Arbenz. Arbenz, que quiso hacer una reforma agraria, claro, que quiso, digamos, como decís tú, estatizar, nacionalizar la United Fruit, que tenía calles, rutas en Guatemala, un dominio completo. Y hoy, en esa increíble vueltas de la vida, en una metáfora, pero el 30% de la población guatemalteca, que estamos hablando de 18 millones de personas, recibe las remesas de Estados Unidos. Claro, pues es uno de los países donde más migrantes hacia Estados Unidos. Importante, y se incluye en la economía guatemalteca, ¿no?, esta situación. Bueno, por eso es impresionante cómo aquellos, como vos dijiste, ¿no?, hechos históricos, aquellas decisiones tomadas erróneas claramente, violentas y demás, cómo más temprano o más tarde repercuten finalmente negativamente en los países que las toman, ¿no? Digo, en este caso Estados Unidos, con el tema de la inmigración, le pasa a los europeos ni hablar con el tema de África, ¿no? Exacto, que te devuelven que todo vuelve, ¿no? Obviamente los mayores perjudicados son estos países. No, años de miseria, de colonialismo. Bueno, Guatemala es uno de los países más desiguales del continente, una pobreza extrema. Por eso te digo, los desafíos que tiene... ¿Conocés Guatemala? No, Guatemala no. No fui a Guatemala. Estuve en Guatemala, yo hice un viaje con mi hijo en Guatemala, le puedo decir que es un país de una belleza impactante. Sí, ¿no? Sí. Y después tiene todo el tema del indígena, ¿no?, del tema de los pueblos autóctonos. O sea, hay 20 idiomas oficiales o no, diría que no oficiales, de los mayas, la civilización maya, ¿no? Sí. Yo acá tiene una fuerza y una
y una historia Guatemala que realmente impacta. Cuando lo vivís y lo ves es sorprendente. Mirá, ¿no? y él se ha puesto también en un discurso muy también parecido al de Boric en cuanto a condenar a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua. Bien ahí. O sea, hay marcar diferencias. Una izquierda pragmática y que dice lo que piensa, ¿no? Y bueno, un sociólogo formado, ¿viste? Tiene que tener por esa eso, línea. En a ver, los desafíos son enormes. Bueno, corrupción, seguridad, de nuevo, me parece que el tema de seguridad va a ser clave. Él ya dijo que va a contratar más policías, pero bueno, también es un desafío para la izquierda, ¿no? Que lo vemos en todos lados, ¿no? Hablar de la seguridad y tomar medidas en cuanto a la seguridad, porque si no ese discurso queda de manos de solamente de ciertos sectores que son obviamente más con políticas más punitivas, más duras, pero bueno, eso explica el éxito de Bukele, ¿no? A nivel global, claro. A nivel regional, como lo hablamos la otra vez. Mano dura, tan de moda ahora, ¿no? En todos los discursos electorales, ¿no? De Sudamérica, Latinoamérica. Bueno, Damián, vamos a ver y seguir de cerca qué está pasando, qué va a pasar tanto en Ecuador como en Guatemala, pero Guatemala ahora lo curioso es que el presidente Arévalo va a asumir en enero, o sea que faltan unos cuantos meses. O sea, está el gobierno de Yamatei que tiene una muy mala imagen, un pésimo gobierno. Y tiene este tema de la justicia, los fiscales con una permanente intervención. Claro. Acá hay un tema del empresariado guatemalteco, ¿no? Que está acostumbrado en la historia a explotar y a manejar a su antojo los procesos del país, ¿no? Claro, no hay reelección en... Ah, ¿no? Es una sola... No hay reelección, así que bueno, es un solo mandato. Pero por eso debe ser la ley de los familiares, ¿no? Claro, que no tuvo mejor idea que divorciarse para ver, igual después perdió la elección, pero... Le deseamos mucha suerte a nuestro amigo uruguayo, compatriota Arévalo. Bueno, está muy bien. Damián, vamos a hablar de otro tema importante, si será, que son también relacionado con elecciones, ¿no? Relacionado con elecciones, es un año electoral. Bueno, el 24 son las elecciones en Estados Unidos, pero extraoficialmente, digamos, empezó con el debate, que es ahora, en un rato, en unas horas, ¿no? Sí, ahora sí, a las 9, Estados Unidos. 9 horas de... Milwaukee es. Sí, ese Milwaukee es 9 horas del este. Sí, yo no tengo horaria, idea. No sé qué diferencia horaria hay con Argentina. Pero bueno, empieza el debate, lo transmite Fox News, organizado por Fox News. Es el comienzo, puntapié de la campaña del Partido Republicano, con este primer debate, con la ausencia del expresidente Donald Trump. Hay 8 candidatos que se presentan, ¿no? 8 candidatos, la mayoría pasaron el filtro estos 8 candidatos. Cada partido pone las reglas del juego, a quienes les permiten participar o no. A ver si más o menos para participar vos tenés que tener encuestas que te den un porcentaje, que te den conocimiento, lo tenía por ahí el dato, pero que tenés conocimiento en por lo menos 3 estados importantes de Estados Unidos, tenés que tener una cierta cantidad de aportantes. Tenés, o sea, una cierta plata, popularidad y plata. Ahí va. Para poder entrar, popularidad, eso te pone un límite. Por ejemplo, figurar con tantos porcentajes en 3 estados, a nivel o encuestas a nivel nacional que te den, no sé, más del 1%, más de... Y bueno, estos 8 candidatos lo pasaron. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de chance. Y Donald Trump me parece que se agarra de eso. Donald Trump nunca se dejó sentir como presidente. Entonces, si él se siente como presidente, claramente nadie lo puede desafiar en el poder. Y tiene una ventaja Donald Trump, ¿no? Las encuestas. Impactante. 50, él solo mide más que todos los 8 candidatos que le siguen juntos. 52%, ¿no? Pero se Sí. habla también de una encuesta que apareció en el CBS News que le daría hasta más que eso, más de 50. Por eso. Y de hecho, sus 4 imputaciones por delitos federales graves, parece que no, lejos de perjudicarlo, lo están favoreciendo. Y entre los candidatos que se van a ver las caras hoy está su máximo retador, que es Ron DeSantis, del que hablamos bastante, que uno dice que se trata de un líder extremo también, un líder de extrema derecha, conservador, con un discurso católico, por eso, no es que es el moderado. Sin embargo, bueno, ha quedado muy desdibujado, es un hombre joven, 44 años, casados, una gran promesa republicana. Parecía que finalmente los republicanos habían encontrado a alguien
para reemplazar a Donald Trump. El problema es que Donald Trump no quiere ser reemplazado y quiere seguir en carrera, más allá que está cerca de cumplir 80 años. Sí. Finalmente DeSantis se largó a la carrera. Me imagino que no tiene ninguna chance ahora, pero me parece que le sirve también para posicionarse, ¿no? Para hacerse conocido y para empezar a jugar, ¿no? De todas formas, bueno... Tiene un 17. Claro, entre un 15 y un 17%. Un 17%. O sea que tiene unos 35 puntos por debajo de Donald Trump. Es impactante. Un tipo con cuatro digamos, juicios, porque ya están, juicio, ¿no? Juicio en marcha. Federales en marcha, más otros cantidad de juicios dentro de esos cuatro imputaciones hay como 90 cargos que tienen contra, ¿no? Es impresionante. Bueno, ahora se acaba la última noticia, Giuliani se presentó a la justicia, ¿no? Por el tema de Georgia. Claro, por el tema de Georgia, pero digo, es permanente. Y en este debate que va a pasar ahora, que vamos a ver qué pasó esta noche o mañana, después de DeSantis, los que vienen después tienen 5, 4, 3%, o sea, insignificante. Lo tenemos al amigo Mike Pence, que terminó mal la relación con Donald, que fue el vicepresidente de Donald Trump, recordemos, un hombre también típico político republicano conservador. Establishment, ¿no? Sí, pero que en su momento le paró el carro a Donald Trump. No aceptó entrar en el juego ese perverso de Trump para tratar de manipular y de cambiar o de no reconocer los resultados electorales, así que está distanciado de él, así que también se va a presentar, pero todo parece indicar que que no va a correr, no va a tener mucho éxito. 3% le dan a Pence, nada. Claro, muy poquito. Nada por ahora, ¿no? Bueno, Es el primer debate. Sí, a Trump tampoco le daban nada cuando empezó la carrera. ¿Te acordás que tenía en ese momento, si no me equivoco, entre 12 y 14 postulantes demócratas en el año 2015 a 2016? Acá hay una mujer solo, que es Nikki Haley, que fue la ex embajadora de Donald Trump. Ella es una mujer interesante, obviamente con sus posturas muy claras, que ha cumplido un papel muy importante durante el gobierno de Donald Trump, sobre todo apoyando la política exterior de Donald Trump, sobre todo el apoyo a Israel. En Naciones Unidas, sobre todo el apoyo a Israel. ¿Te acordás que en ese momento fue el cambio de la embajada? De la embajada, Tel Aviv a Jerusalén. Claro, de Tel Aviv a Jerusalén, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Así que es otra de las candidatas que se va a presentar hoy. ¿Por qué no se presentó? Por ejemplo, Cheney se presentó. No, la hija de no se presentó. Yo creo que ella quedó media relegada dentro del partido. Sí, el Partido Republicano la apartó. Los que se atrevieron a cuestionar a Trump quedaron traidores, traidores, digamos. Sí, por eso. Y de hecho DeSantis y estos candidatos, ninguno se le anima a criticarlo directamente a Trump. ¿Qué dice DeSantis? DeSantis dice, yo puedo traer el voto de los moderados que Trump no va a traer, que va a perder con Biden porque no tiene ninguna capacidad. Yo puedo traer votos moderados que Trump no. O dice, Trump ya perdió una elección, entonces ¿para qué lo vamos a poner de vuelta? Pero no se le animan demasiado a criticarlo a Trump porque saben que la van a pasar mal. No, y además salió a la luz, o sea, se destapó un poco la preparación de los discursos, las respuestas de esta noche para el debate de DeSantis, y en el debate de DeSantis le ponen como muletillas donde tiene que seguir, ¿no? Preparado, ¿no? Mirá. Y una de ellas es no atacar a Donald Trump. No atacar a Donald Trump es una posición, ¿no? Como lo fue en Ecuador, un poco la victoria del candidato Noboa fue no atacar, no poner la grieta en el medio, como decía, de Chávez. Es el único candidato que no puso el chavismo como... Claro, no lo equiparó a... No lo equiparó. Que esa es la típica, ¿te acordás de Bolsonaro con Lula ni hablar? Sí. En todos lados fue así un poquito. En todas partes. Sí. En todas partes. Por eso. Y esta Haley también, fue gobernadora, también tiene experiencia en gestión en Carolina del Sur. Así que me parece que tiene posibilidades. Después apareció Vivek Ramaswamy, de 38 años, es un hijo de inmigrantes indios. Lo presentan como un Trump millennial, ¿no? Como un pequeño Trump, multimillonario, y con posturas realmente
no sé si ya llamarlas más no sé, de extremo conservadurismo. Extrema, pero es un, es un negacionista, un tipo que niega un enemigo absoluto de el cambio climático. De la ideología woke, ¿viste? De la ideología del progresista, claro, antiderechos. Digo, tiene todos las fichas para ser un candidato del partido republicano. Tiene un reemplazo ahí por si le pasa algo a Donald Trump. Claro, pero bueno, nada, vamos a ver, como decís vos, ahora no miden nada, pero hay que ver, pero hay que no sabe. Por ejemplo, Chris Christie, que era un tipo, a ver, que tiene una trayectoria, ex gobernador de New Jersey, que es un estado importante, un tipo que estuvo muy cerca, uno de los primeros que apoyó a Donald Trump en las elecciones anteriores, en las internas anteriores, empezó de una, después se lo puso en contra el yerno de Donald Trump. Por un tema de entre New Jersey, entre el padre de, no me acuerdo el nombre ahora, del yerno, que fue muy importante también en las distintas políticas, el plan Kushner, sí. ¿Te acordás el plan? Tú hablaste siempre del plan de Abraham, el plan que hizo con... claro, que quería bueno, sí, fue uno de los ideólogos de los acuerdos de Abraham. Un tipo muy importante de los acuerdos de Abraham. El padre de él y él fueron muy atacados por Chris Christie en New Jersey por temas impositivos y lo ninguneó. Chris Christie es un opositor a Donald Trump. Sí. Y no recoge porcentaje. O sea, está por debajo de Santis, o sea, está lejos. Se le plantó también con el tema de la elección. Él no acompañó a Trump en la locura de la elección y también lo acusó de tener secuestrado el Partido Republicano. O sea, fue duro contra él, ¿no? Y bueno, y ahí ves que no da resultado, ¿no? Y después tengo Tim Scott, senador negro del Partido Republicano, el único senador negro que tiene los republicanos, 57 el único años. En el Parlamento, el único en el Congreso. Sí, en el Congreso. ¿Cómo se llama? Tim Scott. Muy religioso, ¿no? Dicen que muy buen orador, con una fuerte componente religioso, profundamente religioso. ¿Y surge de qué estado? Es un tipo de qué edad? Joven se lo ve, ¿no? 57 años. Ah, mirá. Senador por Carolina del Sur. Por Carolina del Sur. Después tenés a Asa Hutchinson, la voz del debate, también que critica a Donald Trump, cerca de cumplir, entró apenitas en el debate, tiene muy poca intención de voto, de Arkansas, Clinton en Arkansas, ¿no? Clinton creo que era de Georgia. Ah, bueno. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, así que bueno. O no, perdón, porque el que... Ahora me confundo con Carter y Clinton, no sé, ver, ya mismo... Sí. Y después está el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también consiguió las suficientes donaciones para ser aceptado. Así que bueno, veremos ahora cómo se... No, es Arkansas, tenés razón. Arkansas. Bueno, ahí tenemos a uno de ahí. Así que bueno, eso, Martín, así estaremos expectantes hoy a ver qué pasa, pero con el gran ausente, el amigo Donald. El ex presidente que está empoderado. Muy bien, entonces un saludo cordial a nuestra audiencia, Damián, y nos vemos el miércoles que viene. La seguimos el miércoles, Martín. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.